Cuando una persona ha sido colonizada, ya no es necesaria la acción del colonizador. Las ideas que le han sido inoculadas, las emociones que en realidad le atrapan, las conductas a las cuales sin darse cuenta está arrastrada esa persona, desde adentro lo van dominando. Hoy yo quiero iniciar una serie de vídeos dedicados a la colonización interna, es decir, a esa situación en que una persona ya no tiene libertad, sino que en vez de pensar, es pensada por sus pensamientos, es arrastrada por sus emociones, sus conductas están determinadas. Vamos a comenzar con cómo es dominada por sus creencias o ideas. Al respecto, valdría la pena diferenciar dos aspectos. Uno es el tema de las creencias, lo que se piensa sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre la política, sobre la religión, sobre cualquier tema en particular. Ese es el tema de las creencias. Pero hay algo todavía mucho más importante, que es la actitud que la persona tiene frente a sus creencias. Algunas personas están firmemente convencidas de lo que creen. Aun cuando parezca un juego de palabras, en realidad lo es, creen en lo que creen. Creen férreamente de una manera dogmática. Hay otra gente que no, que tiene creencias pero duda de esas creencias. Hay otro grupo de gente que tiene creencias pero entiende que la realidad es compleja, que hay aspectos que se le pueden escapar, que solamente capta una porción de la realidad. Y por fin están aquellos, que desgraciadamente son minoría, que se dan cuenta que sus creencias son solamente perspectivas, que hay muchas perspectivas, que otra persona, otro grupo, puede tener creencias diferentes y no es que estén equivocadas, sino que dependen de ángulos, de preferencias, etc. Por tanto, una pregunta interesante es, ¿qué es lo que sostiene la fuerza de una creencia? ¿En qué se apoya? Se apoya en las emociones de placer, en las emociones de odio, en las emociones de miedo. Veamos esto aplicado a algunos ejemplos. Pensemos en lo que hace que se tengan las creencias de un grupo al cual se pertenece. Grupo pequeño, grupo grande, puede ser una comunidad, puede ser una nación. El adoptar las creencias del grupo ofrece a las personas ciertos sentimientos de tranquilidad. En primer lugar, siente cobijo, el cobijo que da el apego, el cobijo que da la pertenencia, la sensación de protección. Por otro lado, al pertenecerse a un grupo y compartir las creencias, se adquiere una cierta identidad, la identidad del grupo, una identidad que es idealizada. La persona idealiza al grupo, pero a su vez el grupo idealiza a la persona por ser uno de sus componentes. Podríamos decir con una cierta ironía que se trata de un juego de espejos narcisistas, en donde las idealizaciones mutuas sostienen la identidad valorizada, idealizada, tanto del grupo como del individuo. Pero además, compartir las ideas de un grupo, sin siquiera darse cuenta que se la está compartiendo, una especie de adhesión inconsciente, incondicional, provee una ventaja adicional para la persona, si podemos hablar de ventaja. En realidad, la fuerza de la persona. Es el sentimiento de alivio de la persecución. El disentir en un grupo implica riesgos. Para evitar esos riesgos, la persona se amolda a las creencias del grupo. Pero hay además una otra dimensión que es interesante, por una razón por la cual la gente pertenece a un grupo determinado. No solamente porque está de acuerdo con ese grupo, sino porque hay un otro grupo, que es el grupo enemigo con el cual está en desacuerdo. En realidad, y lo podemos decir con ironía, la gente no vota en las elecciones por el partido que prefiere, sino que vota en contra de otro. Por tanto, la pertenencia a un grupo
le permite a una persona sentir que no pertenece al grupo que denigra, que en realidad odia. Un aspecto que vale la pena tener en cuenta en esa actitud que la gente tiene respecto a sus propias creencias es cómo podemos ayudarla a esa persona a desprenderse de esa dominación que las creencias le van imponiendo. Si decimos que el poder de una creencia está en el estado emocional que le subyace, aquello que la apuntala, aquella que lo sostiene, la única forma de modificar una creencia no es mostrando que esa creencia es equivocada, que en realidad los datos de la realidad apuntan en otra dirección, sino poder modificar el estado emocional que hace que la persona no se desprenda de sus creencias. Y estos estados emocionales son variados, como dije antes, son estados de placer, estados de odio, estados de miedo. Se tiende a pensar que uno se adhiere a una determinada creencia porque le produce placer. Pero uno se puede preguntar, ¿y qué pasa con el hipocondríaco que está adherido a la idea hipocondríaca y sin embargo esta idea le produce enorme sufrimiento? ¿O qué pasa con la personalidad paranoide que cree que hay complot, que la persiguen, que está continuamente en una situación de zozobra? ¿Es el placer el que sostiene estas ideas? No, es el miedo. O sea, nuevamente una emoción es la que hace que una creencia tenga poder para una persona. Cuando trabajemos el proceso de descolonización, una vez que hayamos visto cómo no solamente las creencias, sino también las emociones y las conductas dominan a una persona, cuando trabajemos ese proceso de descolonización, veremos específicamente cómo poder ayudar a alguien a que los estados emocionales que le dan fuerza a una creencia no la dominen. Gracias. ¿Qué tal salió?